escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Regreso a las aulas obligatorio después de vacaciones de mitad de año, dice el Ministerio de Educación. Profesor que no vaya, le descuentan el día. Atención, porque les vamos a explicar cómo será aplicada la ley que reduce los horarios laborales en Colombia. Llamado para que este fin de semana sea de vacunación masiva. Colombia ya superó las 14 millones de dosis aplicadas. El próximo lunes estará vacunada toda la población de San Andrés, así lo anunció el gobierno. En RTVC Noticias, seguimiento permanente a las cifras de la pandemia. Número de personas fallecidas sigue en 590. 19 buses del sistema de transporte masivo han sido quemados durante manifestaciones y protestas en el marco del paro nacional. Los detalles en minutos desde Cali. El DANE reveló que la economía colombiana creció en 29,2% en abril de este año. Industria manufacturera y comercio con buen comportamiento. Y hoy Millonarios cumple 75 años, por eso les traemos la historia de estas hermanas gemelas que vibran con los títulos del equipo embajador. Todo esto y más, los detalles de esta historia se las contamos en la información deportiva, los espero más adelante. Y hoy no es un día tan feliz en la música colombiana. Falleció Álvaro Villalba, integrante del dueto Silva y Villalba. Más adelante les cuento más y hablamos un poco de su música. Me siento de haber nacido en mi pueblo. Atención padres de familia, porque el retorno escolar en Colombia ya tiene fecha. El Ministerio de Educación expidió una directiva al respecto en la que además dice que profesor que no vaya le deben descontar el día de salario. El anuncio del Ministerio de Educación a través de la directiva publicada en las últimas horas dice que los profesores que no vayan a clases presenciales no recibirán sueldo. Propendiendo por el autocuidado, so pena de no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna e incurrir en faltas disciplinarias. Ratificó que el regreso a clases está próximo, después de las vacaciones de mitad de año, y aclaró que es una orden que cobija tanto instituciones públicas como privadas. Ya otro ministerio, el de Salud, había emitido la resolución 777 con los lineamientos para el retorno a las aulas. Permanencia en las instituciones. Uso obligatorio de tapabocas. Constante lavado de manos, distanciamiento físico de 1 metro. No se pueden permitir aglomeraciones en la entrada ni la salida de las instituciones. Evitar las reuniones colectivas presenciales con padres de familia. Rutas escolares. Uso obligatorio de tapabocas. Deben llevar las ventanas abiertas y, si no es posible, activar el aire acondicionado en modo de no circulación del aire. A los estudiantes se les pedirá no hablar en el recorrido, tampoco en su celular, y quedará prohibido el consumo de alimentos o bebidas. Habrá excepciones en algunos colegios para no retornar a clases cuando el aforo del aula no permita que haya 1 metro de distanciamiento físico, cuando por razones por salud del estudiante, por pandemia, la familia manifiesta al colegio imposibilidad para el retorno a clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido, cuando los alcaldes, gobernadores o la institución educativa determine que por incremento de la curva de contagios nuevamente se debe retornar a la virtualidad. Para el retorno de operación del programa de alimentación escolar PAE, el Ministerio de Educación aseguró que el personal también deberá cumplir con el uso del tapabocas. Y está a un paso de convertirse en ley la reducción de la jornada laboral en Colombia. Atención, porque serían menos horas a la semana, pero señores, es un proceso progresivo durante los próximos 4 años. Les explicamos con un caso específico a continuación. William y Janet tienen en común las extensas jornadas laborales que tienen por semana. Aquí salimos un poco más tarde, uno sale más cansado, a veces no tiene uno tiempo de ni llegar a hacer que las cosas de la casa. Según lo aprobado por el Congreso, pasarían de trabajar 48 a 42 horas semanales, es decir, 1 hora menos al día. Bueno, porque a veces uno
los trancones, cuando hay manifestaciones, entonces siempre sería bueno. Janet, que trabaja desde los 12 años, dice que durante sus años laborales ha sacrificado tiempo en familia. Y lo otro punto es que a veces se descuidan mucho los niños, sobre todo los niños, que los niños se descuidan demasiado. Sin embargo, no se contemplan modificaciones a los salarios. Esto va a ayudar para que haya mayor fraternidad, productividad y se transforme en mejor calidad de vida. La aplicación de la reducción sería progresiva hasta el 2026. Este proyecto generó reacciones en el sector industrial, donde las voces de rechazo son unánimes. Varios gremios y empresarios ya se pronunciaron frente a la decisión del legislativo de reducir la jornada máxima laboral de 48 a 42 horas semanales. Consideramos que este proyecto en las actuales circunstancias de Colombia es inoportuno y es un proyecto que va a hacer incrementar los costos laborales. Los industriales también expresaron su desacuerdo y dijeron que esto podría tener resultados negativos para diversos sectores. Y muy probablemente con un proyecto de esta naturaleza vamos a tener problemas grandes en el sector comercio, vamos a tener problemas grandes en el sector turismo, vamos a tener problemas grandes en el sector salud. Vamos a tener problemas grandes en el sector, por ejemplo, de los call centers, que además han sido los grandes generadores de empleo durante los últimos años. Los pequeños y medianos empresarios se declaran preocupados. Nosotros nos preguntamos qué tan efectivo y qué tan oportuno es ese proyecto en este momento. El empresario textil Mario Hernández no apoya esta propuesta. Mientras un americano produce $1, nosotros producimos 20 centavos. Tenemos la productividad a la quinta parte. No somos competitivos con toda la carga de impuestos que tenemos. Cabe recordar que entre los países de la OCDE, Colombia es uno de los que tiene una jornada laboral más larga. Entre las naciones más industrializadas como Alemania, Suiza, Dinamarca y Países Bajos, esta no supera las 40 horas a la semana. Y es que son varias las iniciativas que avanzaron en el Congreso en las últimas horas. Atención familias, porque la licencia cuando nace un bebé ahora será compartida entre ambos padres. Lo que busca esto es disminuir la discriminación laboral hacia las mujeres. La licencia de paternidad, que actualmente es de 8 días, sería ampliada a 2 semanas. Pero además apunta corresponsabilidad en los roles de cuidado entre hombres y mujeres frente al rol del cuidado de los hijos. El proyecto establece que la licencia podría aumentar hasta 5 semanas. Se genera un mecanismo de progresividad de tal forma que cada vez que se reduzca un punto porcentual en el desempleo estructural se va añadiendo una semana. Lo aprobado por el Congreso fue bien recibido por las familias. Pues me parece viable en la medida que los padres como tal asuman el rol de padres y estén en las actividades al lado de la mamá. Parte fundamental cuando nace el niño. Es muy esencial que esté el papá también en el proceso de formación del bebé. La brecha de desempleo en Colombia entre hombres y mujeres es de 8.3%. Un proyecto que se ha conocido como de la comida chatarra busca la inclusión de etiquetas más claras en alimentos ultraprocesados con mensajes de sus ingredientes. A 3 días de finalizar la legislatura, la plenaria del Senado aprobó que la comida chatarra debe contar con un sello que advierta que el alimento cuenta con exceso de grasas, sodios o azúcares. Se busca que la ciudadanía esté muchísimo más informada en el momento de consumir un alimento. Alimentos que en la mayoría de los casos son ultraprocesados. Sin embargo, algunos sectores no acompañaron la iniciativa. Tenemos que ser muy ingenuos para creer que un simple sello va a cambiar un hábito alimenticio. Y piden implementar políticas públicas que acaben con el problema de sobrepeso de raíz. Regulación inteligente que logre modificar cambios en los hábitos alimenticios. Sin embargo, organizaciones de padres de familia lo ven como un paso clave. Primera de las 4 medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para hacer de Colombia un entorno alimentario saludable. De acuerdo con la encuesta nacional de situación nutricional, 1 de cada 4 niños y niñas en edad escolar sufren de exceso de peso. Y atención, queridos televidentes, porque hace algunos minutos la plenaria del Senado aprobó por unanimidad la disminución del periodo de receso de los congresistas. Así las cosas, ya no van a iniciar actividades en marzo, sino en febrero. Formalmente, ese periodo de un mes adicional en el mes de febrero se pueda ejercer la labor legislativa y de control político. Como vemos, son jornadas maratónicas en el Congreso y la legislatura termina este domingo. Preparamos un informe con los proyectos que aún están pendientes por discutir.
Uno de los proyectos que tiene sus horas contadas es el de la especialidad agraria, que estaba incluido como compromiso del acuerdo de paz para llevar jueces a zonas rurales. Pues bueno, ya es un hecho, acaban de hundir el proyecto de especialidad agraria, no se les dio la gana de anunciar un proyecto, es un abuso absoluto de poder, es muy triste. La votación para ratificar el acuerdo de Escazú que promueve asuntos ambientales fue aplazada y la prohibición de prácticas de fracking parece que tendrá el mismo fin. Las sesiones del Congreso finalizan este 20 de junio, por lo que el trabajo de estudio de proyectos por parte de los senadores se extenderá durante el sábado y el domingo. Cambiamos de tema y revisamos las cifras de la pandemia. El número de muertes sigue en niveles alarmantes, 590 en las últimas horas. Además, fueron registrados 28.790 casos nuevos. Los casos activos ya son 161.411. Con estas cifras insistimos en un llamado. Hay que vacunarse, ya son muchos los grupos habilitados. No hay que dudar de la vacuna, hay que vacunarse. Si usted es mayor de 45 años, el llamado es para que asista a recibir su dosis contra el COVID-19 durante este fin de semana. Asimismo, las personas que están pendientes por completar el esquema de inmunización es el momento en que acudan a hacerlo. En las etapas 1, 2 y 3 que no se hayan vacunado y deseen hacerlo, pueden acudir a los puestos sin restricción. Un llamado muy especial a los departamentos con un volumen alto, municipios pequeños, donde se podríamos tener acumulación de vacunas no aplicadas, hay que mejorar el ritmo. En Bogotá, la vacunación de población de 45 a 49 años se hará durante el fin de semana bajo la modalidad de pico y cédula. Sería maravilloso que continuemos en ese número de 60 y 65.000 vacunas todos los días, porque eso nos permite avanzar con este proceso de inmunización, que será lo único que nos saque de esta tragedia que nos ha dejado el COVID. La cobertura de vacunación en el país con primeras dosis es: en la población mayor de 80 años de un 88%, de 75 a 79 el avance es del 77%, de 70 a 74 el indicador llega a 76%, de 65 a 69 el avance es del 71%, de 60 a 64 se llega al 64%, mientras que con el talento humano en salud la cobertura es del 100%. Y lo importante acá es mantener la velocidad, mantener el ritmo que llevamos. A la fecha, Colombia ha recibido un total de 19.586.354 vacunas de las diferentes farmacéuticas y el gobierno sigue con la meta de llegar a 17 millones de dosis aplicadas a finales de junio. Y vamos ahora con una buena noticia para San Andrés, porque el gobierno anunció que para el próximo lunes toda su población estará vacunada. Luego de recorrer los puestos de vacunación de la isla, el mandatario nacional constató el avance que se tiene en este sentido. Y vamos a cumplir la meta de vacunar a toda la población de este archipiélago histórico e indivisible el próximo lunes. El gobierno nacional anunció que avanzará en la segunda dosis en las próximas semanas con el fin de reactivar este destino turístico. Y es un ejemplo para el país en muchos sentidos, presidente. En el sentido de una gobernación que decidió con esa gran generosidad decir: vamos a vacunarnos todos y vamos a permitir que entren vacunadores del continente, que se logre toda esa capacidad. Y es que estos resultados se lograron debido a la estrategia que planteó la gobernación con la empresa privada. Nosotros estamos buscando llegar a la meta de 30.000 vacunados en primera dosis de Sinovac. Ayer fue un éxito rotundo, señor presidente, 7.302 vacunados. El jefe del Estado asistió a diferentes proyectos sociales con los que se piensa avanzar en el desarrollo y progreso de San Andrés. Hablamos de la crisis por COVID-19 en Santander, porque algunas clínicas han tenido que cerrar en medio de la alta demanda. Conectamos ya mismo con John López. John, muy buenas noches. Adelante con su informe. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues uno de estos centros asistenciales que tuvo que cerrar sus puertas a la atención de urgencias es el Hospital Internacional de Colombia, quien a través de un comunicado pues dio a conocer que debido al colapso que se tiene tanto en camas UCI como en la sala de urgencias no podrán recibir nuevos pacientes. La decisión se tomó luego de que un hombre de 40 años que llegó a este lugar en estado crítico muriera mientras los profesionales de la salud intentaban encontrar un espacio en donde atenderlo. Y lo preocupante de la situación es que esto de a poco comienza a replicarse en toda la red hospitalaria del departamento, aumentando el drama de las familias santandereanas. Llegamos al hospital y allá me pusieron a esperar ahí como una hora. Después de que me hacen la prueba me dicen salió positivo para COVID-19, pero le toca que se vaya para la casa porque aquí no hay ahorita en el momento donde alojarlo. Así como Luis Fernando, muchas personas deben buscar refugio en sus hogares ante la falta de camas para la atención de urgencias. En el momento que uno le da una reacción, una recaída más dura en la casa,
no tiene uno salvación. La situación ha hecho incluso que algunos hospitales deban tomar medidas drásticas como la no atención de urgencias. Tenemos los servicios de urgencia al tope, ya no hay más conexiones de oxígeno donde podamos atender más pacientes, no hay camillas. Además del colapso en la sala de urgencias, el desabastecimiento del Hemocentro de Santander también genera alerta. Se disminuyó en un 50% la cantidad de donantes por mes. Antes conseguíamos aproximadamente 900 donantes en el mes, hoy estamos consiguiendo entre 500 y 550 en el mes. Aunque para la donación de sangre no se realiza una prueba COVID previa, sí se hace un testeo de posibles síntomas. Y las personas que agudamente estén sufriendo de COVID, seguramente lo vamos a detectar en el examen físico y en los antecedentes que le preguntemos, y pues no será donante. Las donaciones se reciben en el Hemocentro de Santander todos los días desde las 7 de la mañana. Muy bien, Mateo, y es que estas situaciones tan lamentables que se presentan en Santander se registran justo en el momento en que se presenta un mayor número de muertes en un solo día desde el inicio de la pandemia, con 61 personas fallecidas. Desde el Hospital Internacional de Colombia, en el área metropolitana de Bucaramanga, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. John, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a trasladar a Cali porque el sistema de transporte mío está siendo blanco, o más bien continúa siendo blanco de los vándalos. Y es que le cuento que las pérdidas ya superan los 55.000 millones de pesos. Pero que sea Carlos Gutiérrez allá en Cali quien nos entregue más detalles de lo que está pasando con el sistema de transporte. Muy buenas noches, Carlos. Mateo, muy buenas noches. Antes déjeme decirle que hace aproximadamente 5 minutos encapuchados atacaron un camión de una reconocida empresa de transporte terrestre, de mensajería. Allí sujetos intimidaron al conductor de este automotor, lo vandalizaron y posteriormente lo incineraron. Este hecho acaba de ocurrir en el sector La Luna, en sentido norte-sur, a lo largo de la autopista sur. Esto se presenta luego de enfrentamientos que por espacio de varias horas sostuvieron integrantes del grupo antidisturbios de la policía y un grupo de manifestantes que bloqueó por espacio de varias horas este importante corredor vial. Y a su pregunta, pues son más de 45.000 usuarios que diariamente están siendo afectados como consecuencia de la suspensión del servicio del sistema de transporte masivo mío. En las últimas horas, 2 buses fueron vandalizados y posteriormente quemados. En las últimas 36 horas, 2 buses del sistema masivo fueron vandalizados e incinerados en distintas zonas de Cali. Completamos 18 buses incinerados y uno parcialmente incinerado para 19 vehículos que han sido quemados. Rechazamos desde Metrocali y desde el sistema de transporte masivo todo este tipo de acciones vandálicas. Diariamente cerca de 45.000 usuarios se ven afectados por la suspensión del sistema. Eso afecta mucho a los usuarios para uno transportarse, para venir a buscar los medicamentos. De las 77 rutas que tiene la operación, funcionan 41, dependiendo del orden público y bloqueos que se presenten en la ciudad. Las personas que están quemando los transportes masivos, los antes, durante y los que lo intenten, estas personas serán judicializadas. Gran parte de los buses se encuentran en los patios de los 4 operadores. Mientras no se restablezca el orden público de la ciudad, no se podrá prestar el servicio nuevamente. En este momento hay congestión vehicular en el sector La Luna, donde fue atacado este camión y quemado. Entre tanto, la policía ha informado sobre la muerte de un integrante de la institución, del grupo antidisturbios de la policía, en hechos que son materia de investigación. Este caso ocurrió en el municipio de Yumbo, aquí en el Valle del Cauca. Información desde Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos, por su información. Y una encuesta encontró que las ventas de los restaurantes cayeron en un 25% durante mayo debido a las alteraciones y bloqueos, desde cierres y clientes que no volvieron hasta alimentos costosos. Los ingresos y clientela de los restaurantes bajaron desde el inicio del paro. Las afectaciones fueron como un 25-30% sobre las ventas normales. Estamos empezando a reactivar el mercado y llega la situación del paro y obviamente volvió a afectarnos totalmente.
Al menos 85% de los puntos de venta de restaurantes tuvieron cierres o cambios en sus horarios de atención y 100% sufrieron por el precio de los alimentos. Productos de mercado, fruver, abastos, todo ha incrementado demasiado, lo cual nos ha generado pues una gran afectación, una ganancia de nosotros. Lo más crítico fue la llegada de los empleados a los establecimientos. Ellos han tenido que buscar alternativas de movilización, pues porque el transporte público será imposible y más de la parte que ellos vienen del sur. La estabilidad del empleo está en juego. A los empleados nos toca dividirnos, mandarlos a descansar y ponerlos por turnos. No podemos traer todo el personal. Sin embargo, 55% detalló que un punto positivo fueron los domicilios. Y los domicilios se disparan de una manera impresionante. Al menos 1.5 millones de colombianos trabajan en actividades de alojamiento y servicios de comida. Y el Ministerio del Interior entregó hoy detalles de la nueva política de protección al derecho a la protesta. Y una de las determinaciones es que los bloqueos en las vías no van a ser considerados una forma de manifestación pacífica. El Gobierno Nacional modificará el decreto 003 de 2021 para ampliar la definición de manifestación pacífica, en la que no se constituirá como tal todas aquellas que empleen medios para obstaculizar vías, afecten infraestructura del transporte, convoquen con fines ilegítimos, promueven la violencia y la estigmatización. A propósito, se anunció la creación del Observatorio contra la Discriminación o Estigmatización. Para promover la no estigmatización de los ciudadanos, por participar en las manifestaciones pacíficas que se desarrollan en el territorio nacional, así como de quienes deciden no participar de ellas. También se creará una comisión de denuncias en las protestas para trasladarlas a la autoridad competente, en donde se hace seguimiento a las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, así como actos que alteran el orden público, presunto abuso policial, y actos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana como vandalismo, saqueos, obstrucciones ilegales de vida pública, daños a bienes privados y públicos. Por otro lado, fueron aprobados recursos por más de 34.000 millones de pesos para iniciar el plan piloto de transformación de la Policía Nacional. Con la más alta tecnología se hará grabación de los procedimientos que adelanten nuestros policías. El piloto comenzará en 4 ciudades capitales y a finales de junio y comienzos de julio iniciará con los nuevos uniformes y patrullas. Y esta noticia es trascendental para los jóvenes. El próximo 28 de noviembre más de 10 millones podrán salir a votar para escoger a sus representantes en los consejos de juventud municipales. El anhelo histórico de los jóvenes en Colombia de tener una elección popular en los consejos municipales se materializó. Será el 28 de noviembre de este año 2021. Y ya ha dicho también la organización electoral que el censo con el cual se va a trabajar es cercano a los 11 millones de potenciales votantes. Jóvenes entre 14 y 28 años van a ir a las urnas a elegir a su representante. Y quieren incidir en políticas de educación, de generación de empleo, en políticas de emprendimiento, en políticas de arte, deporte, cultura, tecnología. Se van a abrir 14.000 mesas en todos los municipios del país, pero además de eso vamos a utilizar las tecnologías para también promocionar las candidaturas de estos muchachos. Hacemos un llamado a todos los jóvenes del país que ocupemos estos espacios donde podemos incidir, que exijamos las garantías como lo estamos haciendo acá, expresemos nuestras dudas y preocupaciones. La juventud siempre ha hecho política y siempre ha querido incidir en otros espacios. Es una posibilidad de que la voz y la necesidad de transformación en la política tradicional pueda ser escuchada. Hoy se expidió una resolución para que los jóvenes entre 14 y 17 años no tengan que registrar su documento para ejercer el voto. Y autoridades viales en Bogotá están en alerta porque tras la reactivación de la ciudad en horas de la noche, la reactivación nocturna, pues las cifras de muertes en las vías están empezando a aumentar y preocupa especialmente a las autoridades pues la reprochable costumbre de los ebrios al volante. Diana Gómez, buenas noches, le pregunto, bueno, ¿qué es lo que está pasando en las calles? Buenas noches, estamos en Cuadralegre, en el sector de la avenida 1 de Mayo al sur de Bogotá. Esta zona es característica por los bares y gastrobares. Ya a la fecha, cerca de 800 están autorizados para funcionar en la ciudad. Sin embargo, como usted lo mencionaba, preocupa una cifra y es que, por ejemplo, el puente pasado se registraron 80% de muertes
en el tránsito, motociclistas los más afectados. Económica en la ciudad, las víctimas fatales en las vías encendieron una alarma, especialmente entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana, es decir, para muchos una jornada de noche y amigos puede terminar en tragedia. El pasado puente festivo tuvimos 5 fatalidades, 4 de ellas motociclistas, 1 un peatón. El exceso de velocidad y manejar en estado de embriaguez entre las principales causas. Tiene que entender cómo va a llegar y va a salir de cada sitio para evitar accidentes viales, que es lo que más afecta en este momento, también el tema de las UCIs. El gremio de los bares cree que es un tema de corresponsabilidad. Muchos establecimientos ya tienen alianzas con parqueaderos para que dejen sus carros con conductores elegidos. Reactivación del sector, pero con un elemento clave. Recordando que toda esta pandemia debe poner sobre todo el principio del cuidado de la vida antes que cualquier cosa. La Policía de Tránsito de Bogotá indicó que ha intensificado los controles. Y justamente sobre este tema, hoy el gobierno hizo la socialización del Plan Nacional de Seguridad Vial para el próximo decenio. Allí se están trabajando las políticas públicas en prevención de siniestros viales y por supuesto de reducción de fatalidades graves, sobre todo para las personas. Es un trabajo de corresponsabilidad entre las autoridades y los ciudadanos. Pero queremos indicar que en 2020 cerca de 5.500 personas murieron en accidentes de tránsito. Por eso la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó esta estrategia. Entender que cada actor tiene una responsabilidad en este ejercicio, que no es solo el que maneja, que también el que camina tiene que mirar que camine por donde toca, tiene que cumplir, parar cuando hay un semáforo. El llamado para toda la ciudadanía en este nuevo fin de semana que comienza esta noche, aquí desde la 1 de mayo. RTVC Noticias, Diana Gómez, conectados 24/7. Y atención que RTVC Noticias conoció en primicia que la Justicia Especial para la Paz, JEP, levantó la medida cautelar de sellamiento al laboratorio forense de la Universidad de Antioquia y ordenó la entrega de las instalaciones a la institución educativa. La medida había sido solicitada por una agremiación de víctimas, luego de que el laboratorio fueran encontrados restos de posibles víctimas que habían sido recuperados en el cementerio de Oro Bajo, zona de influencia del proyecto de Hidroituango. Los restos, al parecer, no fueron reportados por la universidad. Para la JEP, los hechos supuestamente irregulares ya fueron investigados. Y hoy una fundación llamada Mambrú le entregó a la JEP un listado de 19 ex cabecillas de las FARC que, según esa ONG, serían responsables de reclutamiento forzado, abuso sexual y desaparición forzada de menores. También acompañaron a las víctimas en su pedido de justicia. La denuncia abarca 170 víctimas de reclutamiento forzado, abuso sexual y desaparición forzada por parte de las antiguas FARC. El informe fue entregado en las últimas horas a la JEP. El país tiene que conocerlo, de que hoy entregamos 19 nuevos nombres de 19 comandantes o personas del partido FARC que tendrán que entrar a comparecer por el delito de reclutamiento y abuso sexual. Madres de algunas jóvenes desaparecidas le pidieron a los exjefes de las extintas FARC que las ayuden a conocer la verdad sobre la muerte y la ubicación de los restos. A las FARC que me digan qué pasó con mi hija. Fue reclutada en el 2005, son 16 años que llevo con mi hija desaparecida. Y vengo a exigirle a esta gente de las FARC que por favor me digan qué hicieron con mi hija, que ellos que me la reclutaron me ayuden a entregarle aunque sea el cadáver para darle una sepultura. Los denunciantes piden garantías de seguridad ya que aseguran haber sido amenazados en algunos territorios. La Corte Constitucional decidió que el caso de Dylan Cruz quedará en manos de la Fiscalía General. La decisión se da en el fallo de la acción de tutela que interpuso la defensa de la familia del joven. El juzgado 189 de Instrucción Penal Militar había suspendido el proceso contra el capitán Cubillos, vinculado al caso de Dylan Cruz en noviembre del 2019. Y hay una importante decisión en el caso de Diego Murillo. Recordemos el joven que fue asesinado mientras marchaba en Ibagué. Con esa noticia vamos a iniciar el recorrido de hechos que usted debe conocer en un minuto. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio al mayor Jorge Mario Molano, acusado de ser quien disparó el arma contra Santiago Murillo el 1 de mayo en Ibagué.
La audiencia se dio en medio de tropiezos como la renuncia de los abogados del uniformado. El juez dijo que hay riesgo de que se intente obstruir a la justicia y que el procesado es un peligro para la sociedad. Las autodefensas gaitanistas de Colombia les entregaron a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja 2 jóvenes que pertenecían a las disidencias de las FARC y que fueron retenidos por los paramilitares en medio de un combate en Montecristo, Bolívar. Los disidentes fueron dejados en libertad por representantes del Frente Erling Pino Duarte. En Dagua, Valle del Cauca, una avalancha generada por las fuertes lluvias dejó como saldo 2 personas muertas, entre ellas un menor de edad, y varias casas destruidas. Asimismo, la creciente súbita de la quebrada Los Monos afectó el centro poblado del corregimiento El Carmen. Los damnificados están siendo censados por las autoridades. La Procuraduría General se pronunció en un polémico caso judicial en el que un tribunal le rebajó la condena a un hombre acusado por violencia intrafamiliar porque, según el tribunal que otorgó el beneficio, primaba su derecho a la privacidad. El país conoció la historia cuando el Tribunal de Bogotá rebajó la condena de 6 años a 8 meses de prisión a Fabio Quiroz, acusado por el delito de violencia intrafamiliar. Su esposa le revisó el celular y él, según el expediente, la golpeó. En ese momento los juristas protegieron, según la sentencia, el derecho a la intimidad del hombre. Pues el caso retoma vigencia hoy cuando la Procuraduría le pidió a la Sala de Casación de la Corte Suprema que anule la decisión al considerar que ha violado el debido proceso. Condenar al procesado por el delito de violencia intrafamiliar sin reconocerle el exceso en legítima defensa, pues ese beneficio, a juicio del Ministerio Público, debe ser analizado desde los deberes que surgen de las relaciones de pareja y el enfoque de género. Y nunca se justifica la violencia contra ninguna mujer, sea niña, adulta o persona mayor. Sí, uno tiene derecho a su intimidad, a su privacidad. Ahora en la pareja se ve mucho eso, pero igual nada justifica la violencia. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, durante los primeros meses de este año, cada 20 horas al menos una mujer fue víctima de feminicidio. Se registraron además que 5.700 personas fueron víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 4.414 correspondieron a mujeres. Y hoy el Senado aprobó la acusación que la Cámara de Representantes hizo en contra del exmagistrado Leonidas Bustos. Recordemos por el caso denominado el Cartel de la Toga. Para el legislativo, Bustos cometió los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. El proceso pasa ahora a la Corte Suprema de Justicia, donde puede haber una condena contra el exmagistrado. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva desde la ciudad de Medellín. Aquí en RTVC Noticias seguimos conectando las regiones. Después del partido, el empate ante Venezuela 0-0 en la Copa América, pues podemos analizar varios aspectos de la selección Colombia. Primero, que se mejoró en el aspecto defensivo, pero ¿qué pasa con la definición? Porque se crean las jugadas, pero falta ese toque final. Pues así también lo interpretó el técnico Reinaldo Rueda. El análisis es frío después del partido. El 0-0 tiene un responsable. Quizás la buena actuación del arquero Fariñez evitó que pudiéramos desequilibrar a favor nuestro. Colombia generó todas las opciones posibles, pero no concretó. Faltó haber finalizado mejor los primeros minutos. En la conformación de la nómina, esta selección tiene más cercanía a la realidad de las eliminatorias y pensando en eso, hay que mejorar en varios aspectos. Estamos en esa búsqueda de esa cohesión, de esa armonía. Se tuvieron muchas situaciones de llegada, algunas quizás no con la precisión ideal. Las obligaciones estadísticas dicen que frente al rival del domingo, que será Perú, hay que ganar para asegurar el paso a la siguiente ronda y no depender del resultado contra Brasil. Ya sabemos qué pasa contra Brasil. Y en el primer partido de la jornada, Chile venció a Bolivia, pero mucha atención porque Bolivia le sigue generando resistencia a los equipos en esta Copa América y también en las eliminatorias. Chile solamente necesitó de esta jugada para quedarse con los 3 puntos frente a Bolivia. Ben Brereton marcó con pierna derecha y llevó a Chile hasta los 4 puntos en su grupo. Bolivia continúa en el fondo sin sumar todavía en la Copa América. Fue suficiente este gol a los 10 minutos, victoria chilena, Bolivia aún no arma camino.
Y ya lo sabemos que este fin de semana se va a disputar esa estrella del fútbol profesional colombiano. ¿Quién se la va a llevar? ¿Será Millonarios, su estrella 16? Y a propósito que hoy celebra 75 años, ¿o será el Tolima y completará pues su tercera estrella? Nosotros nos vamos a concentrar en los hinchas, esos que alientan siempre a su equipo. Y las hermanas Vera están preparadas para que este fin de semana la alegría sea azul. Aquí les contamos su historia y cómo se están preparando para la celebración. La cultura popular dice que Millonarios tiene la hinchada más grande del país. En esta casa viven dos hinchas de Millonarios que son súper seguidoras y tienen mirada doble. Ya van a ver por qué. Usted no está viendo mal. En esta casa el amor por el equipo embajador es por partida doble. Una pasión que nace sin explicaciones. Desde muy chiquita jugar a Millonarios y me gustaba el color, me gustaba ese equipo. Yo me enamoré de Millonarios el día que realmente fui al estadio y pues como toda la pasión que se vive en la cancha. Aunque son gemelas, tienen gustos por jugadores de generaciones diferentes. Héctor Burgues, el arquero de Millonarios. ¿Por qué? No sé, es histórico. Andrés Felipe Cadavid. El eterno capitán. El eterno capi de Millos, sí. Ese sentimiento se hereda. Es tal vez el legado más emotivo. Hasta mi papá y mi tía y mi hermano, todos son de Millos. Para el domingo hay cábala y camiseta favorita. Esta me la voy a poner el domingo porque fue con la que fuimos campeones contra el Santa Fe. Esta me la regalaron y la verdad no me la he estrenado, la tengo lista para ponérmela el domingo. Seguramente como ellas, miles de hinchas vestidos de azul harán toda la fuerza para llegar a la estrella 16. En esta casa, la más pequeña tiene su diagnóstico. 2-1 Millonarios y Tolima 1. Así somos campeones para toda la vida. Hoy nos despedimos de Álvaro Villalba, la guitarra y la segunda voz de uno de los duetos colombianos más famosos de la música popular, Silva y Villalba. Falleció a los 89 años y con él se acaba la historia de este dueto, porque Rodrigo Silva, la voz principal y el tiple, se murió hace 4 años de cáncer de garganta. Silva y Villalba grabaron más de 500 canciones colombianas: Al Sur, Llano Grande, Soñar Contigo, Oropel, Pescador, esta que se llama Espumas, y se convirtieron de alguna forma en los herederos de Garzón y Collazos, en ese dueto al que todos los compositores colombianos le entregaban su música para que la grabaran. Espumas, por ejemplo, es de Jorge Villamil, uno de los que más grabó con Silva y Villalba. Rodrigo y Álvaro eran tolimenses y se conocieron en 1966. Estaban en plenas fiestas de San Pedro, en El Espinal, y ambos llegaron a cantar en una heladería que se llamaba El Dorado. Silva quería hacerse famoso cantando rancheras y Villalba era más de la onda de los bambucos y la música tradicional del interior. Lo cierto es que comenzó el duelo por quién se ganaba el espacio para tocar ranchera versus bambuco. Cada uno mandaba una canción para intentar callar al otro, como en los duelos vallenatos. Y en esas estaban cuando apareció el subteniente del pueblo, un señor que se llamaba Luis Ernesto Gilibert, y les propuso que en vez de pelear, tocaran juntos. Los dos se miraron y dijeron, bueno, pues, ¿por qué no? Cantaron Yo Soy Colombiano y la gente en esa heladería se enloqueció. Resultaron ser un exitazo y así comenzó el dueto Silva y Villalba. Estuvieron juntos por más de 50 años y ni siquiera cuando decidieron jubilarse pudieron dejar de tocar, porque en todos los festivales querían hacerles homenajes y los siguieron invitando hasta que ya definitivamente por los años y las enfermedades que tenían no pudieron cantar más. Me despido con una frase de Silva que me parece que da muy en el blanco hoy. El hombre empieza a morir el día que nace y a valer el día que muere. Aquí yacen los huesos de un hombre y los restos de una historia. Se trenzan en coronas de blancos azares,
cual rosadas diademas cuando llevan flores de la siempre vida. Cambiamos de tema para contarles que el DANE reveló que la economía colombiana creció en más de 29% en abril de este año, especialmente por el mejor comportamiento en la industria manufacturera, el comercio y la construcción. El empujón de la actividad económica en abril fue de 28,7% tras caer 20% en abril de 2020, el peor mes de la historia moderna y en el que se perdieron más de 4 millones de empleos. Resume los efectos de las medidas de contención sanitaria para gestión del tercer pico de la pandemia. El presidente Iván Duque resaltó la lenta recuperación. Nuestra reactivación avanza a paso firme. El indicador de seguimiento de la economía del DANE reveló que el crecimiento económico del país en abril pasado fue de 28,7%. Fedesarrollo también destacó el dato y ve mayor optimismo para lo que resta del año. Profundización de las actividades de reapertura económica que se ha venido dando en las últimas semanas, a la aceleración del proceso de vacunación y también al aumento de las perspectivas de crecimiento económico mundial. El gobierno espera que la economía crezca 6% en 2021. La temporada de lluvias continúa haciendo estragos en varias regiones del país. En Polo Nuevo Atlántico, por ejemplo, más de 100 viviendas resultaron afectadas. Vamos inmediatamente a una ronda con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Achí, municipio del sur de Bolívar, algunas zonas completan cerca de un mes inundadas. En el corregimiento Puerto Venecia, las aguas del río Cauca ya comienzan a provocar afectaciones en la salud de algunos habitantes, como hongos en los pies, picazón en la piel, gripe y fiebre. La comunidad asegura que no ha tenido acompañamiento médico. La noticia más importante en el Atlántico tiene que ver con las 100 casas que resultaron afectadas por un fuerte aguacero que cayó en la madrugada de hoy en el municipio de Polo Nuevo. Esto según un censo preliminar llevado a cabo por la gobernación. En Chigorodó, Antioquia, las fuertes lluvias de las últimas horas dejaron graves afectaciones. El torrencial aguacero ocasionó que el río Chigorodó se saliera de su cauce y colapsara el sistema de alcantarillado, dejando diferentes sectores y viviendas inundadas, además de afectaciones en la vía que conecta con Medellín y algunas rurales. Autoridades locales señalan que las pérdidas son millonarias y adelantan acciones para subsanar los daños. En el Meta la noticia es que 11 de los 29 municipios fueron declarados en alerta naranja, otros 4 en alerta amarilla y 1 en alerta roja. Esto debido a posibles deslizamientos de tierra que puedan presentarse por las lluvias de los últimos días. Llegaron a Puerto Asís las primeras 1000 ayudas para las familias damnificadas por la ola invernal y que hacen parte de los compromisos adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los municipios que fueron priorizados tras las inundaciones ocasionadas por los ríos Caquetá y Putumayo. Son ayudas representadas en alimentos, kits de aseo y cocina. Buena noticia en las regiones. Por primera vez llegó agua potable a la comunidad Wayuu en Romonero, Guajira. Más de 5.000 personas de las comunidades se verán beneficiadas. Este es un informe que nos preparó Dana Redondo, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Este proyecto es el cumplimiento del gobierno colombiano a la sentencia T-302 de 2017, donde se garantiza el servicio de agua potable que actualmente se ejecutó en la comunidad Wayuu de La Guajira. La pila pública principal se encuentra ubicada en la vía de Riohacha, Maicao, en la comunidad de Romonero. La inversión para la ejecución del proyecto en el marco del programa Guajira Azul asciende a los 4.664 millones de pesos. Irama Móvil Gámez, Wayuu Apuchana, miembro de la comunidad Romonero, dio a conocer el proceso para gozar de agua potable después de una larga espera. Ya se han hecho ciertas visitas, se construyó pues unas instalaciones, eso estuvo a cargo del Viceministerio de Agua para la construcción de unas pilas públicas que pudiera permitir el transporte del agua desde el pozo hacia otras comunidades. Cabe resaltar que la infraestructura se encuentra desarrollada en un 80% de ejecución y con este proyecto de pila pública son beneficiadas 1.276 familias que representan a más de 5.000 personas. Radio Nacional y RTVC Noticias conectados 24/7. Muy buena noticia y recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por el streaming de RTVC Noticias y nos leemos a través del numeral Me Conecto con RTVC. Sigan participando con nosotros a través de Twitter y de Instagram. Es momento de hacer una pausa, pero en minutos volvemos. Y cuando regresemos, oportunidades, cursos gratis para docentes oficiales. Después de esta breve pausa les explicaremos de qué se trata.
Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. ¡Atención! ¡Atención! Los recursos naturales están en inminente peligro. Un multimillonario malhechor llamado Miklos Rogasis está poniendo en jaque la vida en la Tierra. ¿Podremos enfrentar las malignas intenciones de este archirrival? ¿Encontraremos la fuerza necesaria para salvar el planeta? Solo un hombre tiene las respuestas a estas interrogantes. ¡Ya está aquí! Calimán 2.0 en su segunda temporada. Porque no importa cuántas veces sean necesarias para salvar el mundo. Calimán y el terrible Miklos, segunda temporada, lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia y a través de RTVC Play. No te lo pierdas. Estás viendo RTVC Noticias. Hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo, y es que las relaciones de Estados Unidos con algunos países que han sido antagonistas suyos a nivel geopolítico, tales como Irán o Corea del Norte, pues siguen tomando forma bajo la administración, bajo el gobierno de Joe Biden. Esto, por supuesto, ha despertado la atención del mundo entero. Desde que Joe Biden se convirtió en el presidente de Estados Unidos, la política exterior de Washington es foco de expectativa mundial. El tono y carácter de quien comande esta nación desde la oficina oval en gran medida determina mucho del curso de las relaciones internacionales del planeta. No en vano, sentarse en franca lid con el jefe del Kremlin era una necesidad apremiante porque, como se trata en Moscú y Washington, distiende o estresa el orden global. Pero dos actores clave, dos pivotes regionales, completan este ajedrez geopolítico: Corea del Norte e Irán. Por ejemplo, 7 candidatos hoy se disputan la presidencia del país persa. Ibrahim Raisi, ultraconservador islamista de línea dura, es favorito y de ganar anticipa que priorizará las relaciones con países geográficamente cercanos como China, recurrente rival de Estados Unidos. Con eso claro, podría anticiparse una no tan amistosa postura iraní hacia el mundo. Raisi tiene encima sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos que le acusan de violaciones a los derechos humanos, y su actitud con el tema nuclear es ambigua. Desde Pyongyang el panorama es más claro. Kim Jong-un, líder norcoreano, afirmó que su país debe prepararse tanto para el diálogo como para la confrontación con Estados Unidos en la era Biden. Queda claro que todo lo que pase con Estados Unidos le interesa al mundo, sus alianzas, pero mucho más sus rivales. Revisamos ahora el panorama de COVID en el mundo. Cada vez más países de Europa levantan las restricciones del tapabocas. Un respiro para España. Desde el 26 de junio, el uso de mascarilla en exteriores dejará de ser obligatorio en el país ibérico, sumándose a Francia y a varios países de la región que adoptan esta medida. Desde mayo de 2020, el Palacio de la Moncloa ordenó llevar cubrebocas en todo el territorio nacional. Pero con una situación sanitaria en mejoría y la necesidad de reactivar el turismo, España levanta esa determinación. En casa de herrero, asadón de palo. Rusia, siendo el primer país del mundo en desarrollar un inyectable capaz de inmunizar humanos frente al COVID-19, hoy experimenta cifras récord de contagios en su capital: 9.056 nuevos casos en 24 horas. 90% de ellos se deben a la variante Delta proveniente de India. En cifras de la alcaldía de esta ciudad, hay un bajo nivel de vacunación. De sus 12 millones de habitantes, tan solo 1.8 se han vacunado. Y en Japón, mientras se adelantan las últimas conversaciones sobre el aforo de espectadores que se habilitará en las justas deportivas de los Olímpicos de Tokio, miles de voluntarios y responsables olímpicos comenzaron a vacunarse. Los inyectables utilizados hacen parte de las 40.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech donadas por el Comité Olímpico Internacional para inmunizar personal de aeropuertos, periodistas locales y árbitros. Atención, docentes de entidades oficiales, porque hay 5.600 cupos para quienes quieran capacitarse gratis en cursos relacionados con sistema. Así que tomen nota.
En oportunidades para aprender pensamiento computacional, vaya a la página www.mintic.gov.co. Diríjase a la sección de convocatorias y dé clic en Nueva oportunidad para aprender. Acá encontrará la descripción del programa que pretende fortalecer los conocimientos de profes para que estos puedan enseñarles a sus alumnos. La formación se dará en un proceso de 6 semanas que iniciará entre agosto y septiembre de este año. Previo a recibir la certificación, los docentes deben entregar como evidencia la transferencia del conocimiento a sus alumnos con un informe de las actividades, fotografías o videos de socialización. Si quiere inscribirse, dé clic aquí. Se va a desplegar un formulario que tendrá que diligenciar. Cuando finalice, de enviar. Recuerde que tiene plazo hasta el 23 de julio a las 4 de la tarde. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. RTVC participará con la entrega de 21 becas que otorgará la Fundación Solidaridad por Colombia. Son 196 beneficios en el programa Diana Turbay para estudios superiores. Los beneficiarios podrán continuar con sus estudios en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en Bogotá y Córdoba. En este segundo semestre del 2021, la Fundación ha logrado graduar a 704 jóvenes en distintas carreras profesionales. Infinitas gracias a todas las personas que trabajan día a día para poder llevar esto a la realidad y para poder impactar la vida de tantos jóvenes en Colombia, en Córdoba, en Bogotá. Y seguimos con más información deportiva. Yo sé que esto le sigue interesando a Patricia Pardo y a todos los hinchas de Millonarios, por eso ese azul tan radiante, por la celebración de los 75 años, pero también esperando esta final. Pues bueno, recordemos que va a ser el domingo a las 3 de la tarde para que todos no se la pierdan. Polémica, así fue la decisión arbitral y sobre todo del VAR de ese penalti que le cobraron a favor a Millonarios para el empate final 1-1, pues de esto se refirió el técnico del Tolima, Hernán Torres. Hernán Torres prefirió no responder cuando le preguntaron sobre el VAR. Hágame otra pregunta, por favor. Pero sus insinuaciones sobre el papel arbitral son más que claras. Todo lo que hacer en la vida se paga, todo. Y en esta vida se paga, no en otra, en esta yo. El tema es así, Tolima se fue adelante en el marcador con tanto de Caicedo, pero a los 90 de juego esta jugada le generó dudas al VAR, que se tardó 1 minuto y medio para llamar al árbitro Betancur, que fue a revisar para comprobar que hubo infracción para que Pereira empate de penal. El error grave y que da para la ácida crítica de Torres es por una jugada que la gente capturó en redes 5 minutos antes. Hubo mano penal de Murillo de Millonarios y el árbitro sancionó una falta inexistente que anuló lo posterior. Una mano que debió sancionar como penal para Tolima. Que esperar que quienes parece que se está resolviendo el fútbol es con otras cosas. Mientras tanto, Millonarios puede ganar la Liga de Fútbol con más garra que goles. Me gusta cómo el equipo termina siempre los partidos guerreando, disputando, buscando el arco contrario. La vuelta será el domingo a las 3 de la tarde en el Campín. Pero ahora nos vamos para Europa para repasar qué pasó hoy en la jornada de la Eurocopa. Pues muchos esperaban la victoria de Inglaterra, una de las selecciones favoritas de esta Euro ante Escocia en ese clásico, uno de los más antiguos del mundo. Pues no, quedaron en tablas y no se hicieron goles. Comencemos el recorrido por la Euro con el partido entre Suecia y Eslovaquia. Esto fue penalti clarísimo, nada que discutir. Aunque el arquero siempre discute, Fjällberg. Cifra concreta del marcador, gol solitario 1-0, ganó Suecia. Vamos al duelo entre Croacia y República Checa. Pensábamos que los croatas ganaban con facilidad y no, sufrieron. Esto fue penalti decretado por el VAR y el que anota es Patrick Schick. Daba la ventaja. En el complemento, con mucho sufrimiento, empató Croacia. Y como no, Perisic con pierna derecha, golazo, empate entre Croacia y República Checa. Y en otros deportes, por fin nuestro campeón Egan Bernal regresó a Colombia después de su título en el Giro de Italia y se prepara para homenajes, por supuesto, y lo quiere hacer
en Zipaquirá. Pues todo está listo en la Catedral de Sal para recibir a Egan Bernal, a nuestro campeón también del Tour de Francia. Y todo esto comenzará desde las 9 de la mañana y por supuesto nosotros en Señal Colombia les vamos a contar todos los detalles de este homenaje y de la llegada de Egan Bernal pues a Zipaquirá. Hasta aquí la información deportiva, nos vemos el próximo lunes, pero ustedes saben, conectados todo el fin de semana con nuestra señal. Chao. Yo les cuento que la Orquesta Filarmónica de Bogotá estrena su espacio filarmónico. Este es el primer espacio virtual con contenido sinfónico y académico en el continente. Un lugar virtual en el que el público podrá disfrutar de forma gratuita conciertos del Archivo Audiovisual Histórico, conciertos de estreno, clases didácticas y clases magistrales, también conservatorios, programación de conversaciones y charlas y toda la programación musical. Eso va a ocurrir desde este sábado 19 a las 11 de la mañana y podrá navegar en este mundo virtual lleno de música todos los que quieran saber, conocer y escuchar un poco más. Este sábado a las 9 de la mañana llega a Señal Colombia una serie infantil animada en 3D y con componentes multiplataforma, en donde niños y niñas podrán aprender conceptos de diseño. La serie cuenta las aventuras de Basic y Aurea, quienes junto a sus amigos Teo y Celeste dejarán importantes enseñanzas sobre lo más básico de la estética plástica. Esta coproducción es dirigida por Jairo Arcos, quien asumió el reto de hacer una serie animada en 3D. Es una serie dedicada a los niños y a las niñas y su objetivo principal es transmitir conceptos de diseño y arte en cada uno de sus capítulos. La Orquesta Filarmónica Nacional interpretó la música de la serie. Muchas obras de arte han sido inspiradas en la música, entonces todas las composiciones de los 10 episodios de la serie están inspiradas en todas estas músicas que también inspiraron a varios artistas a lo largo de la historia del arte. Será un divertido encuentro de arte y la creatividad que ya son parte de la familia de RTBC. Usted está como rarita, anda como con mucho picante por estos días. Si lo hice por la canción, esa no soy yo, eso es don Jorge Velosa, que es el autor de esto que se llama Para con papas y ají. Yo no tengo nada que ver ahí, a mí el ají me cae como mal al estómago. Ay no, qué desgracia, con lo rico que es el ají, yo sí se lo echo a todo. ¿A todo? Ay, ¿a quién tiene en la mira? A la que anda rarita es usted. Oigan a mi tía. ¿Usted qué es lo que está diciendo? ¿No dice así la canción? Que ya te tengo en la mira para con papas y ají. Yo entiendo que Velosa quiere invitar a una muchacha a almorzar. Y la veo a usted ahí como cocinándose algo, ¿no? Bendito sea mi Dios, pero si yo siempre estoy cocinando algo. Carmen, cuente a ver, ¿a quién va a invitar a almorzar? ¿A quién tiene en la mira? Ay, deje de ser tan cansona, Laura. Lo que pasa es que sí estoy preparando un ajicito tradicional, el ajicito de toda la vida. Me está quedando muy sabroso. Uy, no, mi estómago, yo sí paso. ¡Ja! De lo que se pierde, mija. Si además el ajicito es muy bueno para la salud. Algunos cronistas de Indias lo comparaban con la pimienta, que en su época era la reina de las especias. Pensemos que Cristóbal Colón salió de viaje en busca de una ruta para comerciar especias. Y uno pensará, qué bobada. Pero hay que pensar que en esa época no había neveras y la gente usaba las especias para conservar los alimentos, para disimular su estado de descomposición o incluso con fines medicinales. Por eso eran tan preciadas. Entonces Colón llega acá, prueba el ajicito y dice, esta es como la pimienta de por acá porque pica y todo. Y se la lleva para Europa y allá lo llaman pimiento porque comparan el ají y su picor con el de la pimienta. De ahí, de Europa, el ajicito sale a recorrer el mundo. O sea que pimiento, pimienta, ají, chile, ¿todo eso es lo mismo pero con nombre distinto? Botánicamente no es lo mismo, no son de la misma familia.
Lo que pasa es que comparan ese picor del ají con el de la pimienta y de alguna manera reemplazan la pimienta con el ají en la cocina, que además era mucho más accesible en la época. Oiga, ¿no le pasa que a veces sabe que hay una conexión entre dos cosas y no logra dar en el punto? Pues a veces pasa, pero cuente usted en qué está pensando. Es que Velosa se inventó un género, ¿cierto? Uno campesino en el que reúne torbellinos, guabinas, merengues cuerdeados, rumbas criollas y lo toca con requinto, guitarra, tiple y guacharaca. Ese género se llama carranga. Carranga en Boyacá, que es de donde es Velosa, es como le dicen a los animales que se mueren de la nada. No los pueden vender porque no saben qué pasó con ellos y como comienzan a podrirse, llaman a alguien que los recoge y se los lleva en un camión. A esa persona le dicen carranguero. Ajá, siga pues que todavía no entiendo el punto y estoy como muy embolatada. Pues que usted habla de ajíes y de especies para conservar cosas en descomposición. La música de Velosa se llama carranga, la canción para con papas y ají, ¿nada? Ay no, mija, qué revuelto, esto está más enredado que un costalado de anzuelos. Espere, termino. Y el género de Velosa, que además no es cualquier cosa, sino una música bien sabrosa, a la que llamó carranga por una canción chistosa, en la que cuenta la historia pesarosa de un carranguero que casi no puede vender una vaca muerta que ya estaba pestosa. Ay no, ya me dio vergüenza ajena. Las rimas se las dejamos a don Jorge, usted se queda en el piano y yo en mi cocina y le cuento que estoy preparando un ajicito con cebolla verde picada, también la llamamos cebolla junca o cebolla larga, picada muy finita, con cilantro picado y ajicito picado. Le echamos buena sal para que suelte el sabor, le echamos vinagre y un poquito de agua para diluirlo. Luego lo podemos meter a un frasquito de vidrio y lo conservamos en la nevera. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena. RTVC Noticias, emisión central. Continúa viendo Señal Colombia.